Cada astrónomo en la Tierra coincide en un punto inquietante en 3. Ian Atlas no se comporta como ningún cometa jamás estudiado mientras este viajero interestelar se acerca a Marte. Sigue rompiendo una por una las reglas de la física cósmica. Primero fue el brillo, la forma en que se negó a seguir las curvas de luz previstas, encendiéndose en su lugar como una señal en la oscuridad. Luego fue la atmósfera en expansión, tan vasta que ya supera a planetas enteros, extendiendo sus límites a una velocidad que los modelos no pueden explicar. Y ahora, a medida que se acerca octubre y su cita con el planeta rojo, se escucha el mismo susurro entre los observadores de todo el mundo. Un pensamiento que no se atreven a publicar en revistas cada día, parece volverse más extraño. Lo que antes parecía polvo y gas congelado, ahora brilla con matices cambiantes de esmeralda y plata. Colores que laten como si estuvieran vivos. La cola se curva en ángulos antinaturales, como si ignorara el empuje implacable del viento solar. Incluso los telescopios de aficionados muestran patrones casi geométricos, líneas y arcos, que se niegan a dispersarse en el caos. El detalle más inquietante no es lo que vemos, sino lo que ya no vemos. Durante semanas, los ojos más poderosos del mundo en el espacio han guardado silencio. Las actualizaciones del Hubble se han detenido. Las observaciones programadas del James Webb se apagaron, y Gemini no ha publicado nuevos datos desde mediados de agosto. Los aficionados inundan las redes sociales con imágenes granuladas, mientras que los funcionarios solo ofrecen vagas garantías sobre retrasos rutinarios en los datos. Pero detrás del velo de silencio, el momento es demasiado preciso, demasiado deliberado, para descartarlo como coincidencia. Cuanto más cerca está 3 y Atlas de Marte, más cada anomalía se siente diseñada y no accidental. Y sin embargo, este es solo el primer capítulo de su rareza, porque lo que ocurrió a mediados de septiembre destrozó incluso las últimas defensas de la explicación ordinaria. Mediados de septiembre, se suponía que sería matemáticas aburridas, no titulares dramáticos. La curva de luz prevista para 3 Ian Atlas era una pendiente suave hacia octubre. Nada dramático, solo el aumento constante del brillo del hielo, convirtiéndose en gas. Y entonces, la gráfica se dobló, los puntos de magnitud subieron como escalones repentinos en una escalera, demasiado pronunciados para los modelos térmicos que suelen acertar estas predicciones. Los aficionados gritaron erupción, los profesionales advirtieron efecto de apertura y los foros se llenaron de gráficos apilados que, o bien demostraban un verdadero estallido, o bien demostraban que nuestras mediciones nos engañaban. Pero incluso después de una fotometría cuidadosa, con aperturas iguales, el exceso seguía allí, como si se hubieran abierto nuevos respiraderos y el núcleo hubiera pisado su propio acelerador. ¿Qué forzó esos respiraderos? ¿Un cambio en el estado de rotación? ¿Una fractura en la corteza que se extendió por la superficie? ¿O algo que no hemos modelado porque nunca lo necesitamos hasta ahora? La telemetría de pequeños arreglos terrestres insinuaba chorros asimétricos, brillantes en un lado, oscuros en el otro, como un haz de faro barriendo las ventanas del sensor si el núcleo está precesando. El momento coincide con los picos nocturnos observados desde Chile, Namibia y Australia Occidental. 3 longitudes que cosieron un latido de 24 horas. Y ese latido se aceleró a medida que Marte se acercaba, con una gravedad demasiado débil para tirar mucho, pero con una coincidencia demasiado inquietante como para ignorarla. Imagina un objeto congelado, agitándose antes de tiempo, luego brillando en pulsos que se alinean con una rotación que aún no comprendemos por completo. Así estamos, entre una explicación benigna que se siente débil y otra más rica que aún no podemos probar. La curva sigue subiendo, el ruido sigue disminuyendo y la señal se niega a apagarse, y, justo cuando la comunidad empezaba a aceptar la idea de chorros rotatorios, un color apareció en los datos y reinició todo el tablero en una sola noche. El verde llegó como un rumor. Luego, como una prueba, los pequeños telescopios vieron un tenue lavado aguamarina, quizás artefactos de procesamiento, hasta que los espectrómetros identificaron la línea de 518 nanómetros, y el debate cambió. El carbono diatómico estaba iluminando la coma antes de lo esperado, creciendo en fuerza donde el CO había dominado semanas antes. La química
no cuadraba bien. El agua debería aumentar más cerca. Las cadenas de carbono deberían romperse más tarde. Sin embargo, 3 y Atlas lucía su halo esmeralda, lejos de la zona térmica confortable. La respuesta fácil era más material rico en carbono. Pero eso planteaba una pregunta más difícil. ¿Por qué está expuesto tan pronto? Una fractura violenta puede exhumar capas profundas en un cometa nativo. Pero este viajero no se formó aquí. Y su corteza puede ser más extraña de lo que permiten nuestras categorías. Los apilamientos de imágenes revelaron filamentos, chorros moteados, como hilos tejidos en un paño translúcido, estructuras que se negaban a difuminarse en un brillo uniforme. Eso es disciplina de plasma en polvo cargado y gas ionizado, alineándose a lo largo de campos invisibles, organizando el caos en patrones. El ojo percibe intención cuando ve patrón. Esa es la trampa. Y aún así, el patrón persistía, rotando con una cadencia que coincidía con los pulsos fotométricos de la parte 2. A medida que el brillo se agudizaba, surgían características independientes del procesamiento a nudos que se iluminaban, puentes que se desvanecían, arcos que parecían articularse cerca del lado orientado al sol. Estas son las firmas de una coma viva, no biológica, pero dinámica de una manera que engaña a la intuición. Y mientras el verde se intensificaba, los grandes nombres permanecían en silencio. Ninguna nueva imagen rápida del Hubble, ninguna nota de prensa del web, solo marcadores de posición en calendarios que antes rebosaban de adelantos. El silencio envolvía el color, convirtiendo una línea espectral en un punto de inflexión, y luego, a medida que los observadores aumentaban los tiempos de exposición para capturar la débil cola, notaron un pico inclinado en la dirección equivocada, obligando a los libros de texto a compartir una página con la geometría. Las colas deberían apuntar lejos del Sol. Esa frase sobrevive a todos los programas de estudio, y la mayoría de los cometas cumplen con dos firmas: una cola de polvo que sigue la órbita, en una curva suave, y una cola de iones, como una flecha que huye de la luz. Pero 3 y Atlas presentó un pico orientado al Sol, delgado y brillante. Una anticola que recuerda a todos que la perspectiva es física, con una cámara. La explicación se conoce cuando miramos de canto a través de una hoja de polvo que yace en el plano orbital. La parte cercana puede proyectarse hacia el Sol, pareciendo violar el viento, mientras en realidad lo obedece. Sin embargo, saber el truco no borra la incomodidad, porque este pico era nítido, estructurado, amigable con la polarización. La luz dispersada por sus granos lo hacía de un modo que trazaba orden, no neblina. La polarimetría delineó zonas organizadas, parches con ángulos de dispersión alineados, como si el polvo hubiera sido clasificado por tamaño, carga, o algo más sutil. La inclinación orbital tan cercana a la eclíptica que podría haberse dibujado en la misma línea de tiza, maximizó la ilusión, pero también maximizó nuestra capacidad de diagnóstico, permitiendo que pequeños cambios geométricos desbloquearan grandes giros interpretativos. La Tierra giraba, los ángulos cambiaban, y la anticola se transformaba al mismo ritmo que la cadencia de rotación ya culpada de los pulsos en la curva de luz. Esta convergencia es o la elegancia de la naturaleza, o la precisión de algo que utiliza la elegancia como camuflaje en cualquier caso. Los modelos tuvieron que manejar simultáneamente anchorros que laten como un reloj, un esqueleto de plasma que da forma a la coma, y un plano de visión que convierte hojas en lanzas. Cuanto más reconciliábamos, con más fuerza nos devolvían la mirada. Los residuos, pequeñas discrepancias, se apilaban en un patrón propio, un patrón que decía: está cerca, pero no allí. Y mientras los equipos se preparaban para resolver la geometría, con imágenes de alta resolución, una línea de tiempo diferente se entrometía, una que contaba los días hasta un encuentro medido no en kilómetros, sino en oportunidades. El 3 de octubre es una línea en un calendario, una fecha en la que 3 y Atlas pasará cerca de Marte, lo suficiente como para que cada orbitador pueda echar un vistazo. La cámara Irice del MR o podría separar el núcleo de su velo. El CASIS de ExoMars podría revelar el color de los chorros, y el HRSC podría capturar la escena más amplia. Ese era el plan cuando este objeto todavía seguía nuestras expectativas. Ahora,
Los equipos de misión susurran sobre riesgos de exposición, sobre un brillo inesperado que podría saturar los detectores y sobre maniobras que podrían fallar si el estado de rotación se desvía por minutos. Pero el verdadero riesgo está en el silencio. No hay planes de observación actualizados, solo memorandos internos que nunca estuvieron destinados a los calendarios públicos. Si disparan y tienen éxito, lo sabremos de inmediato. Si disparan y fallan, quizás también lo sepamos. Pero si no disparan en absoluto, ese vacío resonará más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Por eso, los astrónomos aficionados han convertido sus equipos en torres de vigilancia, creando un anillo continuo de ojos en bandas de longitud, para que el objeto nunca quede sin ser observado durante más de unos minutos. Sus observaciones muestran una ligera curvatura que emerge cerca del arco orientado al Sol, casi como una bisagra que se abre, persistiendo durante noches y ubicaciones, lo suficiente como para descartar un simple sesgo de procesamiento. Si esa bisagra es real, marca ya sea un nuevo origen de chorro o una característica estructural en un escarpe expuesto, un respiradero oblicuo o una placa que se eleva bajo estrés térmico. Pero el momento se inclina hacia una narrativa. La bisagra se fortalece a medida que se acerca el encuentro con Marte, como si el objeto no solo se estuviera calentando, sino preparando, y la preparación implica intención, incluso si esa intención no es más que la brutal determinación de la física, alcanzando un umbral. Pronto, los orbitadores deberán decidir, y su decisión nos dirá casi tanto como lo harían sus imágenes, porque si todos se abstienen al mismo tiempo, entonces solo hay dos posibilidades: la precaución gobernó el día, o alguien les pidió que miraran hacia otro lado. La velocidad no es solo un número, es un cambio de estado a decenas de kilómetros por segundo. Pequeñas diferencias de densidad se convierten en frentes de choque. Los iones viajan sobre rieles magnéticos y los granos de polvo experimentan fuerzas que los esculpen como si fueran arcilla blanda. El viento solar se encuentra con la coma y forma una onda de choque de proa, el tipo que esperarías de cualquier cometa activo. Sin embargo, la distancia inferida de separación, a partir de los datos de centelleo de radio, parece mayor de lo que predicen los modelos simples de desgasificación. Eso implica una mayor carga de masa del viento, o condiciones de campo, que endurecen la frontera de cualquier manera. El entorno alrededor de 3 y Atlas no es pasivo. Es un motor. Con cada rotación, los chorros renuevan el suministro. Con cada kilómetro más cerca, el presupuesto energético aumenta, y con cada aumento, las estructuras se endurecen en lugar de difuminarse. Ese endurecimiento aparece en las curvas de fase de polarización que se niegan a mantenerse planas, como si el polvo no fuera una sola población, sino un conjunto de tribus seleccionadas, algunos agregados esponjosos, algunos fragmentos compactos, algunos quizás recubiertos con volátiles que se subliman a diferentes umbrales. Estas sutilezas importan porque responden a la pregunta silenciosa que se esconde bajo las ruidosas. ¿Es simplemente más de lo mismo, solo que más grande? Si la respuesta fuera sí, nuestros ajustes habrían convergido. Ya no lo han hecho. Titubean en torno a explicaciones que funcionan durante horas y fallan durante días, como una cerradura que gira a medias con la llave equivocada, y mientras luchamos con los ajustes, aparece un pequeño pero persistente desplazamiento en los residuos astrométricos, demasiado pequeño para gritar, demasiado persistente para ignorar. Exactamente el tipo de susurro que una vez nos convenció de que Oumuamua estaba siendo empujado por algo más que la gravedad. Nadie quiere pronunciar en voz alta aceleración no gravitacional, porque todos recuerdan la última vez. Y como ese debate se descontroló, tus primeros sospechosos siempre son las asimetrías de desgasificación y el retroceso térmico, las fuerzas mundanas que empujan suavemente cuando los respiraderos son desiguales, o las superficies se calientan y enfrían. Pero si ajustas esos factores A3 y Atlas, también debes respetar la fotometría, la cadencia de rotación, las estructuras de la coma y la geometría que lanza una antaicola en nuestra cara. Cuantas más restricciones agregas, más estrecho se vuelve el lazo sobre las explicaciones descuidadas. Y el desplazamiento
sigue ahí. Algunos equipos filtraron gráficos con residuos que se estabilizan si permites un componente de empuje débil y bloqueado en la rotación. Alineado con el mapa de chorros derivado de la polarimetría, no es exótico. Es un cometa haciendo cosas de cometa, con personalidad. Pero incluso en ese marco benigno, la magnitud parece excesiva para la producción de gas medida, obligándote a inflar la eficiencia de los respiraderos o invocar una textura superficial, que canaliza el flujo como ningún cometa que hayamos catalogado. Aquí es donde la cautela se convierte en combustible para conspiraciones. Porque cuando los ajustes se vuelven barrocos, la gente prefiere una historia más limpia, una en la Q, diseñado sustituya a difícil yo no la prefiero. Yo prefiero la evidencia. Y la evidencia está a punto de llegar en torrentes o de no llegar en absoluto. Porque los orbitadores marcianos que podrían desenmascarar el núcleo están acercándose a sus ventanas y mientras esperamos, las redes terrestres han detectado un destello periódico, un guiño especular que aparece en la misma fase de rotación durante múltiples noches, a través de múltiples continentes, demasiado coherente para archivarlo como casualidad. Los reflejos especulares de los cometas son raros, pero no desconocidos. Las superficies heladas pueden destellar si la geometría coopera, pero guiños repetidos sincronizados con la rotación sugieren, o bien, una faceta plana, persistente, o bien, una lámina transitoria de partículas alineada. Durante unos minutos cruciales en cada giro, si es una faceta, insinúa coherencia en el núcleo en una topografía en forma de placa, un plano de fractura reciente o una losa de material inusualmente liso. Si es una lámina, insinúa un flujo organizado en copos o láminas expulsados y momentáneamente ordenados por los campos en la piel de la coma. Ambos escenarios son naturales en principio. Ambos se vuelven provocadores en concierto con las demás anomalías. Las fases del destello siguen a los máximos de los chorros por una fracción de ciclo, como si la superficie se calentara, los respiraderos estallaran, y luego, algo brillante, girara a la vista un instante después. Ese ritmo se ha mantenido estable dentro de unos segundos durante más de una semana, lo que sugiere un estado de rotación estable, en lugar de un tumbo caótico. La estabilidad simplifica la planificación de las imágenes de Marte. También eleva las apuestas, porque un destello predecible es un objetivo comprobable. Apunte la óptica en la fase correcta, exponga correctamente, y atrapará un plano reflectante o no. Ese experimento es ciencia pura, y la ciencia pura odia ser pospuesta. Sin embargo, los calendarios siguen opacos. Y ahora circula un rumor de que un equipo de instrumentos presentó una solicitud tardía para reducir el riesgo, acortando las exposiciones, lo que prácticamente garantizaría que el núcleo permanezca oculto en un resplandor seguro contra la saturación, y si eso sucede, el destello se convertirá en una invitación sin resolver. Y las invitaciones no respondidas no cierran una historia, la abren aún más. Mientras tanto, el enjambre se vuelve más ruidoso. Cometas de nuestro propio vecindario se acercan en sus propias trayectorias. Asteroides rozan en aproximaciones seguras, pero dignas de titulares, y el cielo parece lo suficientemente ocupado como para ocultar cualquier cosa que quiera permanecer oculta. Las estadísticas dicen que esta concentración es ordinaria si se cuenta el tiempo suficiente. La psicología dice que se siente orquestada cuando todo ocurre en una sola temporada. Los usuarios combinan mapas del cielo que etiquetan a los protagonistas. Y 3. Ian Atlas brilla como el forastero interestelar en torno al cual la narrativa se forma naturalmente. Esta es la cobertura perfecta para la pareidolia, el don del cerebro, para ver animales en las nubes y planes en el ruido. Así que nos contenemos con números, y los números aún dejan un residuo en una coherencia entre las anomalías que es difícil de dispersar con simples gestos. Toma el verde temprano, la precisión de la anticola, los pulsos bloqueados en la rotación, la distancia exagerada de la onda de choque, el débil pero persistente desplazamiento, la fase especular. Estos no prueban intención, ni siquiera prueban novedad, más allá de los límites extremos del comportamiento conocido. Pero se apilan como piedra, y las piedras apiladas se convierten en un mojón, señalando al viajero hacia algo por venir. Y hay algo por venir, una ventana de perigilio,
cuya geometría favorece ángulos de fase altos. Un laboratorio, donde la dispersión frontal puede extraer contraste de la coma y revelar estructuras que antes no podíamos ver. Esa es nuestra oportunidad de distinguir chorros de facetas compas de ESAR, diseño de accidente. Si miramos, y mientras los observadores finalizan esas campañas de perigilio, surge un conjunto final y silencioso de datos desde un rincón inesperado del espacio radioeléctrico, conteniendo una modulación que nunca hemos extraído con claridad de un entorno cometario. Las redes de radio sintonizadas para la turbulencia del viento solar a veces tropiezan con señales cometarias, susurros de límites de plasma o tormentas de polvo que cruzan campos electromagnéticos. Pero la modulación detectada cerca de 3 y Atlaus era diferente. Periódica, estructurada, no fácilmente eliminada por los filtros de calibración. Al principio se culpó a interferencias terrestres, un transmisor rebelde filtrándose en la banda. Pero las comprobaciones con antenas de espacio profundo mostraron correlación en tiempos siderales, consistentes con la posición del cometa, y el ritmo se alineaba sorprendentemente con la cadencia de rotación ya vista en la fotometría y los destellos. Esa sincronía es difícil de descartar cuando diferentes instrumentos en diferentes dominios óptico, infrarrojo, radio vibran con el mismo ritmo. O crees en la coincidencia, o aceptas que algo coherente los conecta. ¿Qué podría crear tal modulación? Capas de polvo cargado, desprendiendo plasma, reconexiones magnéticas parpadeando en estallidos repetibles, o una geometría más artificial de lo que nadie se atreve a escribir en un informe oficial. Los datos sin procesar circulan en silencio, publicados en depósitos anónimos, analizados por aficionados con FFT, que juran que los desplazamientos del portador son demasiado limpios, demasiado diseñados, demasiado deliberados. Los profesionales cierran fila, emitiendo notas genéricas sobre artefactos de procesamiento de señales. Pero los artefactos se repiten con una disciplina obstinada a medida que se acerca el encuentro con Marte. Los aficionados ya no publican solo imágenes, sino también archivos de audio, convertidos de espectros, afirmando que se puede escuchar el latido del cometa a través de los auriculares, y sea física o poesía. El momento garantiza una cosa en la historia. Ya no trata solo de ciencia, se trata de secreto. Porque si los datos son genuinos, entonces alguien sabe más de lo que dice, y el silencio solo se amplifica cuando toda una campaña programada desaparece de un calendario de la noche a la mañana. El Observatorio Europeo Austral había señalado finales de septiembre para exposiciones profundas de 3 y Atlas, una campaña de varias noches que prometía polarimetría, imágenes de alta resolución y espectros comparativos con otros cometas del enjambre estacional. Luego, la página de reservas quedó en blanco sin reprogramación, solo borrado. Las solicitudes de aclaración recibieron desvíos educados a mantenimiento de instrumentos, conflictos de programación, frases que no explican nada porque los mismos instrumentos siguen activos para otros programas. Los aficionados comparan capturas de pantalla con marca de tiempo de antes y después de la eliminación, publicando comparaciones lado a lado, que se difunden más rápido de lo que las negaciones oficiales pueden alcanzarlas. La óptica es terrible, y en una narrativa ya impregnada de datos ausentes. La óptica importa tanto como la ciencia. Algunos susurran que las exposiciones se realizaron, pero están bajo embargo. Otros, que nunca se intentaron la ausencia, se convierte en evidencia en sí misma, porque en una era de transparencia, la ausencia destaca como una bengala contra el cielo nocturno. El silencio alimenta la especulación, desde excusas presupuestarias mundanas hasta conjeturas más obscuras sobre supresiones ordenadas desde niveles superiores. La verdad sigue enterrada en pasillos no dichos. Pero lo que está claro es esto, a medida que el cometa se vuelve más extraño, las instituciones a su alrededor se vuelven más silenciosas, y en ese silencio, las anomalías se acumulan aún más. La coma verde, que llegó demasiado pronto, la anticola que se afiló demasiado bien, el desplazamiento que no desaparece, el destello que no deja de parpadear. Ahora, añade una campaña de datos ausente a la lista, y el montón de piedras que marca el camino hacia adelante crece más alto
Aún así, el universo no se detiene por la burocracia a medida que amanece octubre. El cometa entra en un régimen de luz solar que debería eliminar las incertidumbres, y en cambio agrega una nueva, visible incluso a simple vista bajo horizontes oscuros. Observadores en Namibia, Chile y Arizona informaron casi simultáneamente de un inquietante resplandor visible a simple vista en los últimos días de septiembre. No un brillo como el de un cometa espectacular, sino un aura más persistente de lo que predicen las tablas de magnitud. Un velo suave visible, sin óptica. Una envoltura lo suficientemente amplia como para enmarcar al propio Marte. Cuando se observa en el mismo ocular la geometría, hizo irresistibles las comparaciones, el disco rojo de Marte, con un manto verde fantasmal, deslizándose cerca, como un planeta vistiendo un manto prestado. Las redes sociales se incendiaron con imágenes compuestas, anotadas para exagerar la superposición, insinuando una fusión que la dinámica orbital dice que no puede ocurrir, pero la ilusión fue poderosa, y las ilusiones impulsan la narrativa más rápido que la verdad. Mientras tanto, la verdad real se imponía en las curvas de luz de COPS. Ahora mostraban no solo un ascenso constante, sino un segundo aumento, como si otra fuente de desgasificación se hubiera activado en el núcleo. La expansión de la coma se aceleró más allá, incluso de los modelos G, Enero SOS, forzando nuevos ajustes que invocaban hielos exóticos o depósitos más profundos fracturados por el estrés rotacional, si esos depósitos existen. Entonces, 3, y en Atlas, no es un relicto con corteza, sino un cuerpo estratificado, que guarda secretos de un entorno de nacimiento mucho más frío que nuestro cinturón de Kuiper. Un lugar de origen bajo otra estrella. Con una química adaptada a soles alienígenas, alimentando un espectáculo ahora lo suficientemente brillante como para que los ojos comunes lo perciban. El resplandor ya no está oculto en gráficos de datos. Está pintado en el cielo, y cuando el cielo mismo se convierte en testigo, la carga pasa de los científicos a los narradores, porque lo que todos pueden ver debe explicarse. Y las explicaciones se fracturan nuevamente cuando nuevos espectros insinúan emisiones que no se asignan fácilmente a moléculas conocidas. Líneas de emisión ocultas entre bandas conocidas parpadearon en los datos de septiembre, características que no encajaban bien con agua, o carbono diatómico. Los analistas se apresuraron a buscar ajustes, probando compuestos de azufre, orgánicos raros, incluso iones exóticos, formados solo bajo irradiación de alta energía. Ninguno coincidió perfectamente, algunos apuntaban a errores instrumentales, otros a fluctuaciones estadísticas. Pero las líneas aparecieron nuevamente en espectros independientes, registrados por aficionados con rejillas de difracción acopladas a pequeños telescopios y verificados por profesionales, que admitieron en privado lo que no pondrían en los titulares. El cometa podría estar liberando compuestos que no hemos catalogado en ningún cuerpo del sistema solar. Eso, por sí solo, justificaría emoción. Prueba de que la química interestelar puede traer sorpresas a nuestra puerta, pero superpuesto a anomalías de brillo, rompecabezas geométricos y misterios de polarization. Las nuevas líneas inclinaron la percepción hacia el diseño más que hacia el accidente. ¿Qué química puede ocultarse a lo largo de años luz solo para florecer verde y extraña cerca de Marte? ¿Qué proceso impulsa emisiones que resuenan como acordes en lugar de ruido? Para los inclinados a la conspiración, la respuesta es obvia. Para los formados en la cautela, la respuesta aún falta. En cualquier caso, las próximas noches prometían claridad, porque el perigilio ya no era una fecha lejana, sino una cuenta regresiva medida en días. Y la claridad tiene un hábito cruel, aun cuando crees que estás listo. Trae un detalle que divide la historia aún más en lugar de cerrarla. Porque cuando llegó la primera semana de octubre, los arreglos terrestres capturaron algo en el corazón del cometa, una caída de ocultación más pronunciada de lo esperado, como si el núcleo no fuera un solo fragmento, sino algo más complicado. Las ocultaciones son el suero de la verdad de la astronomía. Cuando un cometa pasa frente a una estrella, la luz estelar se atenúa, y a partir de la curva de esa caída, se infiere la forma del cuerpo que la oscurece. Se esperaba que 3 y en Atlas ofreciera una caída suave y redondeada,
consistente con un núcleo de unos pocos kilómetros. Enterrado en la neblina, en cambio, la curva cayó en 2 pasos, como picos gemelos deslizándose a través de la estrella en momentos ligeramente desfasados, un núcleo binario. Quizás, los cometas pueden fragmentarse, convirtiéndose en pares o tríos de cuerpos unidos débilmente por la gravedad, pero un par de viajeros interestelares unidos sería algo sin precedentes. El análisis continúa. ¿Fue realmente doble la caída? ¿O un paso fue causado por cúmulos densos en la coma? Sin embargo, la repetibilidad en múltiples telescopios sugiere que el núcleo no es liso, podría estar fracturado, podría ser múltiple, podría ser algo aún más extraño. Los binarios plantean preguntas sobre formación, sabrá captura, sobre supervivencia a través de mareas interestelares. También plantean metáforas en un cuerpo con 2 corazones que laten al ritmo de los pulsos periódicos, de la curva de luz, que ya nos desconciertan. Si de hecho es doble, entonces sus destellos sincronizados y los ritmos de radio adquieren un nuevo significado. Han 2 piezas, moviéndose como una, rotando en armonía, pintando firmas coherentes en todo el espectro electromagnético. La naturaleza puede hacer esto. El caos a veces puede parecer coreografiado, pero si el núcleo es binario, y aún así tan activo, es una piedra más en el montón. Una razón más para dudar de nuestras categorías, y mientras los equipos de ocultación refinan sus modelos, una rareza más profunda se despliega en los mapas de polarización de la coma, patrones que se asemejan menos a turbulencia y más a circuitos. La polarización se supone que revela propiedades del polvo en tamaños, formas, distribuciones, no arquitectura. Sin embargo, los mapas recientes de luz dispersa, alrededor de 3, y en Atlas, muestran bandas, rejillas, regiones donde los ángulos de polarización se alinean en motivos repetidos, como tramados entretejidos a través del resplandor. La respuesta racional en granos de polvo, alineados por campos magnéticos, un efecto visto en nubes interestelares, pero rara vez tan definido alrededor de un cometa. Pero las respuestas racionales no borran lo que los ojos ven en patrones que activan los circuitos de reconocimiento del cerebro. Patrones que susurran intención, incluso cuando la física insiste en lo contrario. Los tramados giran con la coma. No están fijados a las estrellas ni a los instrumentos, lo que demuestra que son reales, no artefactos, y persisten a lo largo de noches, a través de telescopios, a través de continentes. Cada mapa añade credibilidad, incluso cuando las declaraciones oficiales se cubren con frases como preliminar, y requiere más estudio preliminar. Ya ha durado semana. Estudio, no ha entregado nada público. El silencio regresa, y con el silencio, la imaginación llena el vacío. Algunos mapas se superponen casi demasiado bien, con diagramas simples de circuitos, alimentando foros con imágenes anotadas y afirmaciones de un andamiaje artificial en la envoltura de plasma. Esas afirmaciones siguen siendo marginales, pero las imágenes en sí siguen sin explicación. Los observadores quedan en un espacio incómodo, creyendo en sus instrumentos, confiando en sus ojos, pero se les dice que esperen respuestas que no llegan. Y mientras esperan, 3, y en Atlas continúa su marcha hacia el interior, su coma engrosándose, sus patrones endureciéndose, y a principios de octubre, a medida que Marte se cernía a solo días de distancia, el cometa añadió otra capa al misterio en firmas térmicas que contradecían la propia física de la sublimación. Las observaciones infrarrojas de mediados de octubre sugirieron puntos calientes en el núcleo que no coincidían con la geometría iluminada. Normalmente, la iluminación dicta el calentamiento. El lado diurno se calienta, el lado nocturno se enfría, con cierto retraso, a medida que las capas subsuperficiales conducen. Pero los mapas térmicos mostraron regiones brillantes desplazadas de la entrada solar, parches que brillaban como si estuvieran calentados internamente o ventilados desde abajo, la salida fácil en ruido instrumental, peculiaridades de calibración. Sin embargo, pasadas repetidas en diferentes momentos, mostraron los mismos desplazamientos, forzando un examen más profundo de lo que podría calentar el hielo en la sombra. Isótopos radiactivos. Improbable a este tamaño, las fuentes de calor de larga vida deberían haberse disipado hace mucho tiempo. Flexión mecánica
¿Por grietas de rotación? Posible. Pero ¿por qué tan coherente, tan estable? Algunos plantean la cristalización de hielo amorfo, liberando calor latente en el interior, desencadenada por tensiones de marea a medida que se acerca el paso por Marte. Si es cierto, significa que el cometa contiene hielos más antiguos y extraños que cualquiera en nuestros catálogos, hielos que preservan historias térmicas alienígenas. Pero la coherencia persiste. Los puntos calientes se encienden con ritmo, no al azar, no caóticamente, ritmo otra vez, coincidiendo con los pulsos vistos en el brillo, en los ritmos de radio. En los tramados de polarización, una anomalía puede descartarse. Muchas anomalías en fase forman un latido, y este latido ahora resuena lo suficientemente fuerte como para llegar a titulares fuera de los círculos astronómicos. Los periódicos lo llaman el cometa que respira los foros, lo llaman la linterna alienígena, los científicos lo llaman inexplicable. Sea cual sea la etiqueta, la verdad es esta: en cuanto más se acerca a Marte, más extraño se ve, y el capítulo más extraño estaba a punto de desarrollarse, no en espectros o imágenes, sino en el movimiento a través del cielo mismo. El 2 de octubre, solo un día antes del acercamiento máximo, los equipos de astrometría informaron de una desviación repentina, pequeña en ángulo pero grande en implicación, la trayectoria de 3I Atlas. A través de las estrellas de fondo, se desvió ligeramente, no lo suficiente como para gritar propulsión, pero lo bastante como para tensar los modelos gravitacionales ya forzados. No se registró ningún estallido esa noche. No hubo aumento de brillo que coincidiera con la desviación, simplemente se desplazó, silenciosa, deliberadamente, como si la empujara una mano invisible. Los boletines oficiales enterraron la anomalía en notas al pie, etiquetándola como pendiente de confirmación. Pero la confirmación llegó en cuestión de horas de parte de aficionados independientes que midieron las mismas estrellas, los mismos desplazamientos. La desviación era real, y su dirección no se inclinaba alejándose de Marte como podría empujar la presión del viento solar, sino sutilmente hacia él, acortando la distancia del acercamiento más cercano. Si esa trayectoria se mantiene, las soluciones orbitales predicen un paso aún más cercano que 0,19 UA, lo suficientemente cerca como para que las mareas gravitacionales importen más, lo suficientemente cerca como para rozar dominios magnéticos de formas que nunca hemos modelado de nuevo. La coincidencia es posible. La asimetría de los chorros podría imitar tal empuje, pero el tiempo importa, y el tiempo vinculó la desviación con los últimos días antes del encuentro. El susurro de intención se hizo más fuerte, y mientras el mundo veía amanecer el 3 de octubre, anticipando imágenes de los orbitadores marcianos, no sabían que esos orbitadores enfrentaban una decisión mucho más extraña que si capturar o no capturar. Los orbitadores marcianos estaban listos a Night-Eyes, con su visión afilada. ExoMars con sensibilidad al color, HRSC, con contexto de gran angular. Cada uno tenía ventanas planificadas para apuntar, exponer, transmitir. Sin embargo, en las horas previas al paso, circuló un aviso inesperado, preocupaciones sobre la seguridad de los instrumentos, sobre un brillo impredecible que saturaría los detectores, sobre posible contaminación por polvo a alta velocidad. Los equipos de misión se reunieron, debatiendo riesgo contra recompensa, y luego llegó una filtración a un mensaje interno que sugería una pausa coordinada entre múltiples naves espaciales, como si la decisión fuera menos sobre ciencia y más sobre protocolo. ¿Qué protocolo? Ninguno admitido oficialmente. La filtración se extendió en línea, alimentando la especulación de que las agencias habían sido disuadidas por datos no vistos por el público. A medida que el cometa pasaba junto a Marte, los aficionados se esforzaban por capturar cualquier fragmento desde la Tierra, pero la geometría limitaba su alcance. Los puntos de vista de los orbitadores eran el premio, y el premio se escapó cuando no aparecieron imágenes inmediatas. Ningún orgulloso tuit de fotogramas sin procesar, solo silencio y retraso. El silencio fue más fuerte que una conferencia de prensa, porque implicaba elección, no accidente. Y elección implica conocimiento, conocimiento retenido,
¿Qué vieron que los hizo detenerse? ¿Qué temían que los llevó a cegarse a sí mismos? El cometa siguió moviéndose, indiferente a nuestra vacilación, y mientras lo hacía, el espectro del secreto se fusionó por completo con el espectáculo de la ciencia, deixando a la comunidad, preguntándose si acabábamos de perder la mejor oportunidad de saber, o la más peligrosa oportunidad de revelar. Las horas posteriores al paso por Marte deberían haberse llenado de publicaciones de datos. En su lugar se llenaron de rumores algunos. Afirmaron que existían paquetes descargados, pero marcados como restringidos. Otros juraron que los instrumentos habían sido apagados por completo. Las imágenes que surgieron provinieron de aficionados, granulosas pero impresionantes. La coma verde, rozando Marte, en aparente proximidad. La anticola apuntando hacia el planeta, una alineación que jugó como presagio en pantallas de todo el mundo. Los analistas examinaron cada píxel, intentando reconstruir la escala y la geometría a partir de fragmentos, mientras los funcionarios ofrecían actualizaciones vagas sobre operaciones nominales. La desconexión amplió las brechas de confianza. Ya tensas, los aficionados se convirtieron en la primera línea, ensamblando datos en mosaicos, extrayendo curvas de luz, apilando señales, y en esos apilamientos surgió un patrón. El brillo del cometa mostraba microdisminuciones rítmicas, como si algo dentro de su resplandor eclipsara la luz. Breve y repetidamente microdisminuciones significan estructura. Estructura significa forma, no neblina, si se confirma. Esto marcaría la primera detección de arquitectura interna dentro de la coma de un visitante interestelar. Esa afirmación por sí sola podría generar artículos, subvenciones, titulares, pero también alimenta la narrativa más salvaje de que algo en su interior es más que polvo y hielo. Las disminuciones se alinearon con la misma cadencia que hemos perseguido desde septiembre, el latido que une fotometría, radio, polarización, mapas térmicos, ahora grabado en el propio brillo. El argumento a favor de la coincidencia se reduce con cada conjunto de datos, y a medida que las noches de octubre se profundizaban, llegó otro conjunto de datos para golpear el tambor con más fuerza. Ráfagas de radio de baja frecuencia registradas durante el sobrevuelo de Marte. Ráfagas que resonaban como pings en la oscuridad cósmica. Receptores de baja frecuencia en múltiples observatorios registraron ráfagas agudas el 3 de octubre, breves, estructuradas, demasiado regulares para archivarlas como estática. Algunos argumentaron que eran interferencias solares, tormentas rutinarias filtrándose en las bandas. Pero las verificaciones de correlación vincularon su llegada no al clima solar sino al paso del cometa por Marte, y su espaciamiento coincidía con el latido rotacional. El perihelio ya no es una línea en los diagramas orbitales, es una cuenta regresiva medida en noches sin sueño. El Sol espera como el crisol final. Su radiación lo bastante feroz como para arrancar secretos a cualquier viajero helado. Los cometas ordinarios se iluminan y se rompen bajo este estrés, desprendiendo colas que brillan y luego desaparecen. Pero 3, Ian Atlas, no es ordinario. Su coma se ha espesado en un manto esmeralda visible, incluso desde cielos suburbanos. Su latido pulsa más fuerte en cada conjunto de datos, y su silencio en los canales oficiales se profundiza como una sombra estirada por el crepúsculo. La pregunta ahora no es si nos sorprenderá, sino cuán violentamente lo hará. Y la espera engendra tensión, porque cada día añade más rumores, aunque una sonda fue reasignada en secreto para monitorearlo, que los ecos de radar fueron demasiado nítidos, que los embargos se acumulan mientras el público se impacienta. Ninguno de estos está probado, pero todos encajan con el estado de ánimo de una narrativa donde el silencio se trata como confesión. La verdad no esperará mucho, el perigilio está a horas, y el objeto pasará al alcance de los observatorios solares, listos para registrar todo, si se atreven a publicarlo, porque cuando el Sol ilumina lo oculto, no hay cortina detrás de la cual esconderse. Y quienes temen lo que puede revelarse, saben que una vez que la luz se disperse por la coma, sus secretos arderán a la vista de todos. A medida que se acerca el perihelio, los telescopios solares preparan secuencias automáticas para capturar el evento. El Observatorio de Dinámica Solar, la sonda solar Parker, la flota de ojos que observa nuestra estrella a diario, todos tienen líneas de visión
que se cruzan con la trayectoria del cometa. Normalmente esto significaría imágenes en vivo transmitidas al público en cuestión de horas, docenas de GIFs en redes sociales de un viajero polvoriento rozando el dominio del Sol. Esta vez, las transmisiones se apagan minutos antes de la ventana. Las actualizaciones automáticas se detienen. Los paneles públicos se congelan, como si un mantenimiento programado coincidiera casualmente con el paso interestelar más raro de la historia. Una coincidencia demasiado amarga para tragar. Los aficionados gritan censura, los profesionales no dicen nada. Los datos pueden seguir registrándose, enterrados en servidores, pero el acceso ha desaparecido. El apagón convierte una observación ordinaria en un evento cultural, porque la ausencia, en la era de las transmisiones en vivo, suena más fuerte que la presencia. Sea lo que sea que el cometa esté haciendo cerca del Sol, no podemos verlo en tiempo real, y la imaginación llena el vacío con visiones en fragmentación, estallidos, propulsión, señal. El silencio mismo se convierte en el espectáculo, y luego, a medida que el apagón se prolonga durante días, monitores de radio independientes capturan algo inquietante. El latido no solo persistió durante el perigilio, sino que duplicó su ritmo, como si el cometa se acelerara bajo la mirada del Sol. Un latido duplicado significa una de dos cosas: el periodo de rotación se acortó drásticamente, o la modulación que confundimos con rotación siempre fue más compleja. La reducción del periodo puede ocurrir si un cuerpo se fragmenta en dos, cada uno girando más rápido al dividir el baile por conservación del momento, y el perigilio es el momento ideal para la fragmentación. Pero la fotometría telescópica de aquellos que lograron obtener exposiciones entre los apagones sugiere que el brillo no cayó como lo haría en una división. Se disparó, luego se estabilizó, como si la masa permaneciera coherente mientras las señales se multiplicaban. Esa coherencia inquieta, porque implica una estructura resistente al castigo solar, una estructura que absorbe energía y responde con ritmo, no con ruina. Ritmo que acelera deliberadamente, como un tamborilero que acelera el paso de una marcha. Y la marcha ahora apunta primero hacia el Sol, y luego hacia el exterior, mientras el cometa se curva a lo largo de su trayectoria hiperbólica, preparándose para salir del sistema solar después de su breve intrusión. La historia que se lleve dependerá de lo que nos atrevamos a registrar en estos días preciosos. Si el ritmo duplicado se desvanece, puede descartarse como ruido. Si persiste, se convierte en la firma de un extraño interestelar que se negó a seguir las reglas de los cometas, y, a medida que los instrumentos regresan lentamente en línea, las primeras imágenes se filtran en cuadros donde la coma no parece una neblina en absoluto, sino conchas en capas anidadas, unas dentro de otras, concéntricas y luminosas, como los anillos de una linterna fabricada. Conchas en capas dentro de una coma desafían la expectativa de turbulencia. Los chorros ordinarios estallan caóticamente, arrastrando polvo en filamentos que se difuminan en una neblina difusa. 3 y Atlas, en cambio, muestra anillos, arcos anidados equidistantes, rotando en fase con la modulación del latido. O la naturaleza ha dibujado geometría en el caos, o la geometría es la naturaleza del cometa. Los arcos brillan en pilas compuestas, apareciendo en múltiples longitudes de onda, demasiado persistentes para descartarlos como artefactos. Algunos argumentan que las ondas estacionarias en el plasma podrían crear tal estratificación. Frentes de choque donde la presión del viento solar y la desgasificación chocan repetidamente, pero la simetría se siente quirúrgica. Cada capa curvada tan suave como el vidrio, cada espaciado tan regular como si estuviera medido con herramientas que no poseemos. La naturaleza puede ser elegante, sí, pero una elegancia tan exacta despierta sospechas, y la sospecha se multiplica cuando los mapas de luz polarizada se superponen perfectamente con los anillos, mostrando alineación no solo en el brillo, sino en los ángulos vectoriales, como fibras tejidas en un tejido. La palabra tejido resuena en los foros, propagándose más rápido de lo que la negación puede contener. Un cometa vestido con un manto tejido, un visitante cosido con orden, en lugar de manchado con caos. Y las cosas tejidas se fabrican, no nacen. El salto es tentador, aterrador, irresistible. Y si los anillos se mantienen durante el tránsito de salida, permanecerán el tiempo suficiente para que telescopios más grandes,
Confirmen o nieguen, sin embargo, la confirmación puede no esperar tanto, porque ahora surge otra característica en el corazón de esos anillos en un resplandor central, que pulsa en contra de cada modelo de sublimación, como una lámpara, detrás de pantallas de papel. El resplandor central fue detectado por primera vez en pilas profundas de infrarrojo, luego confirmado en óptico, después de que la sustracción de imágenes eliminara la neblina de la coma, una fuente central más brillante de lo esperado para cualquier núcleo tan pequeño, emitiendo de forma constante, en lugar de parpadear, como los chorros impulsados por respiraderos. El árbol de hipótesis se dobla bajo el peso. ¿Podrían las transiciones cristalinas liberar tanta energía? ¿Podrían los volátiles atrapados ventilarse con tal regularidad? Ninguna encaja perfectamente. El resplandor es demasiado constante, demasiado bloqueado en fase con el latido duplicado. Visto en todas las bandas, se comporta como un faro, parpadeando a través de los velos a intervalos fijos, no como una erupción caótica, sino como un ciclo cronometrado con precisión para algunos. Este es el punto de inflexión, el momento en que la narrativa ya no puede mantenerse dentro de las categorías naturales. Para otros, es simplemente un misterio más en una lista que ya desborda Either Way. El resplandor no desaparecerá. Se agudiza con cada pasada, apareciendo en exposiciones que los aficionados apilan por cientos, apareciendo en datos que los profesionales no pueden suprimir del todo. Un comportamiento tan regular escribe su propia historia, la historia del ritmo, como mensaje, haya sido o no concebido como tal, y las historias anhelan finales, lo que significa que el mundo espera el acto final, mientras el cometa comienza su giro de salida, más allá del perihelio, arrastrando su extraña luz, lejos del sol y hacia la oscuridad. La salida debería significar desvanecimiento, a medida que el calor disminuye y la actividad se reduce. Ian Atlas se niega a obedecer su coma, permanece brillante más tiempo de lo que predicen las tablas de sublimación. Sus capas siguen nítidas, su latido no se debilita de hecho. Con la distancia aumentando, los patrones se vuelven más fáciles de resolver, contra el resplandor menguante del sol. Observadores en el hemisferio sur capturan arcos apilados, como ondas en un estanque, congeladas a mitad del movimiento, arcos demasiado estables para ser meteorología, demasiado coherentes para ser casualidad. Mientras tanto, el latido de radio continúa con ritmo duplicado, repitiéndose noche tras noche sin deriva, como si estuviera bloqueado a un metrónomo interno no afectado por el cambio orbital. Esa resiliencia sacude los nervios ansí. La fuerza solar no puede interrumpir el latido, que lo sostiene, un mecanismo interno, una fuente de energía aún no incluida en nuestros libros de texto, o una geometría diseñada para resistir a través de entornos. Las teorías se fracturan en campos, algunos aferrándose a las armónicas del plasma, otros atreviéndose a susurrar propulsión. Pero todos los campos enfrentan el mismo hecho, brutalan la señal. Persiste más allá del perihelio, y la persistencia es poder. Y el poder, una vez notado, no puede ser ignorado. El cometa se está alejando. Sin embargo, su historia se hace más fuerte, no más débil. Y a medida que el arco de salida se extiende más allá de la órbita de Marte, llega otro impacto AN. El desplazamiento que atormentó la astrometría previa al perigilio no desaparece, se invierte, como si el cometa hubiera cambiado de opinión. Los equipos astrométricos que observan cuidadosamente hasta finales de octubre informan de residuos invertidos en signo. El pequeño pero obstinado desplazamiento que antes se inclinaba hacia el Sol, ahora se inclina hacia afuera, acelerando la salida como si el objeto hubiera decidido que su negocio cerca de Marte había terminado, y que escapar era prioridad. ¿Qué modelo natural de ventilación puede invertir la aceleración con tanta limpieza y puntualidad? Algunos proponen un empuje bloqueado por rotación que se desplazó después de que el retraso térmico llevara la cara activa a la oscuridad. Otros murmuran sobre fragmentación que cambió el centro de masa. Sin embargo, ninguno parece lo suficientemente preciso para los datos antiguos. La inversión se alinea en cuestión de horas con el perigilio, como si estuviera ligada a un temporizador, en lugar de a grietas aleatorias. Esta precisión susurra intención,
una vez más, golpeando junto al latido duplicado, pintando un cuadro menos de caos y más de coreografía. Una coreografía que llevó a 3 y a Atlas hacia Marte. Luego giró hacia afuera una vez completado el sobrevuelo. ¿Por qué Marte? ¿Por qué permanecer cerca de un planeta con orbitadores y ojos suficientes para registrar cada uno de sus movimientos, solo para irse en el momento en que esos ojos se apartaron? Las preguntas se multiplican más rápido que las respuestas, y a medida que los residuos se acumulan en una nueva trayectoria, los cálculos extienden la hipérbola hacia el espacio profundo, proyectando un camino de salida que no cruza con ningún retorno conocido un visitante único. Entonces, un breve emisario que nos dejó adivinando, y sin embargo, adivinar no es suficiente, porque algo aún persiste en los datos. El latido duplicado no se desvanece con la distancia, se está transformando. La evolución se muestra en envolventes de modulación, patrones dentro de patrones. El doble pulso constante comienza a llevar latido secundario, al principio débiles, luego más claros. Como un código alargando sus palabras, los aficionados mapean intervalos, publicando hojas de cálculo de relaciones, sugiriendo codificación binaria, números primos, incluso música simple. Los profesionales se quejan de la especulación, pero no pueden negar que los cambios existen. Las firmas de radio y fotometría del cometa ya no son repeticiones simples, son secuencias, estructuradas a lo largo de horas y noches. Si fueran aleatorias, esperarías deriva, ruido, descomposición. En cambio, las secuencias se agudizan, como si la distancia limpiara el canal en lugar de debilitarlo. Esta inversión de la expectativa sacude a todo, porque los cometas salientes deberían desvanecerse en silencio, no cantar más fuerte, pero canta, y lo hace. Sus arcos aún anidados, su resplandor aún pulsando, y ahora, su ritmo mutando en mensajes que aún no podemos traducir, o tal vez no queremos, porque traducir requiere admitir que estamos escuchando algo destinado a ser leído, y admitir eso cambia la historia de ciencia. Encuentro, y encuentro es una palabra que ningún comité quiere respaldar. Pero el cometa sigue su curso, ajeno a los comités, escribiendo sus patrones en el cielo, como una firma que se desvanece en la oscuridad. Y cuanto más oscurece, más fácil se vuelve a escuchar, mientras los arreglos de baja frecuencia informan de ráfagas más limpias cada noche, ráfagas demasiado nítidas para ser estática, ráfagas que parecen responderse a sí mismas a través de ciclos. Los ciclos de respuesta evocan el espectro de un diálogo, señales que hacen eco no solo internamente, sino externamente, respondiendo como si llamada y respuesta estuvieran incrustadas en el latido. Algunos analistas susurran sobre frecuencias de latido que coinciden con las oscilaciones de la ionosfera terrestre. ¿Una resonancia accidental? ¿O algo más inquietante? Otros ven simples armónicos, sobre tensiones en ondas de plasma, física no mensaje, pero los susurros crecen, porque la cadencia de la señal del cometa ahora refleja patrones familiares de las transmisiones humanas, ráfagas regulares, pausas, marcos más largos repitiéndose después de intervalos fijos. Los aficionados superponen gráficos de Morse, afirmando traducciones toscas de palabras como aquí, o mira. Los científicos se resisten, sabiendo lo fácil que es que las mentes proyecten significado en el ruido. Sin embargo, la resistencia flaquea cuando el latido se niega a difuminarse con el paso de las semanas, manteniéndose limpio, frente a la distancia, manteniéndose firme como si estuviera diseñado para resistir la dispersión. Esa claridad obstinada es el rasgo más alienígena de Tedus. No la forma, no el color, no la geometría, sino la persistencia. Persistencia como propósito. Persistencia como si alguien se asegurara de que no pudiéramos malinterpretarlo. Y a medida que el camino de salida lleva a 3 y a Atlas, más allá del rastro de Marte, y hacia el oscuro vacío más allá, un último conjunto de datos agudiza la atención a los intentos de radar de hacer ping al núcleo. No devuelven silencio, sino ecos estructurados. Ecos que suben y bajan sincronizados con el latido que ya atormenta todas las bandas. Los ecos de radar deberían difuminarse, dispersándose débilmente desde roca y hielo. Irregulares, los cometas dan perfiles desordenados, picos de reflexión,
En el mejor de los casos, nunca líneas limpias, nunca retornos rítmicos. Sin embargo, 3. Ian Atlas respondió al radar con pulsos sincronizados con su latido fotométrico, como si la propia piel del objeto modulase las reflexiones en el tiempo con su propio ritmo. Las implicaciones dividen la sala. Un grupo se aferra a causas exóticas pero naturales anhelos, en capas que actúan como cavidades resonantes, envolturas de plasma que filtran señales, geometrías que nunca hemos simulado el otro grupo, más silencioso pero más feroz. Admite lo obvio, Ann, que esta es una respuesta deliberada, no un eco aleatorio de cualquier manera. El efecto no puede ignorarse. Receptores en múltiples naciones lo confirman de forma independiente, disparando la charla conspirativa al máximo. El cometa se está yendo, pero deja tras de sí un rastro de señales estructuradas en todos los dominios de observación. Entró como una anomalía en el brillo. Se marcha como un signo de interrogación sobre la propia definición de lo natural. Cuanto más cerca estuvo de Marte, más extraño parecía ahora que se aleja. Se ve aún más extraño. Y el último suspense permanece sin resolver. ¿Fue alguna vez un cometa? ¿O acabamos de presenciar una máquina interestelar disfrazada de polvo y luz, deslizándose de regreso al oscuro espacio entre las estrellas, con respuestas que tal vez nunca alcancemos? La geometría de salida debería difuminar anomalía. Sin embargo, 3. Ian Atlas las agudiza la coma sea. Delgaza, sí, pero el latido resuena más claro contra el vacío, como un tambor que hace eco en un cañón. Los espectrogramas muestran bandas laterales, subarmónicos, que se entretejen en lo que parecen acordes, en capas, matemáticas pintadas en sonido. Algunos lo llaman interferencia, interacción entre modos de plasma, física simple, con resultados complejos. Pero los patrones son demasiado ordenados, especiados en proporciones que susurran diseño en 2 a 33, en 55, a 8 pasos en la escalera de la armonía, usada en toda la cultura humana. Cuando las matemáticas se repiten en la naturaleza, lo llamamos elegancia. Cuando se repiten en anomalías, lo llamamos mensaje. La diferencia es delgada y aterradora. El arco de salida arrastra al cometa más allá del plano orbital de la Tierra, y las predicciones dicen que pronto se cerrarán las ventanas de radio. Sin embargo, en este breve lapso la señal canta más fuerte que nunca, forzándonos a enfrentar una elección: descartar o registrar, llamarlo ruido, o admitir la posibilidad de estar escuchando una voz que nunca estuvo destinada a nosotros. Y mientras el debate red, el cometa muestra un nuevo truco. Su destello regresa de nuevo, más brillante, más nítido, como si un plano reflectante hubiera sido pulido por el propio sol, parpadeando una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad. Ese destello no es un simple brillo esta vez. Persiste durante minutos, manteniéndose firme como un espejo inclinado con precisión. Los aficionados lo capturan en fotogramas apilados, los profesionales en fotometría de alta velocidad, y la cadencia coincide con los pulsos de radar registrados días antes. Un fenómeno refleja al otro. Reflejos sincronizados con transmisiones, como espejo y señal, unidos en coreografía. El hielo ordinario debería girar, parpadeando de forma impredecible. Sin embargo, este destello es leal al ritmo, bloqueado en una fase tan precisa que desafía el azar. Las teorías se vuelven más atrevidas en cristales, en capas actuando como redes en fase, losas geológicas alineadas por accidente, o algo menos cómodos, superficies moldeadas para realizar exactamente este truco sea cual sea la causa. Estrecha el bucle narrativo en pulsos de brillo, ráfagas de radio, latidos térmicos, rejillas de polarización, ahora coronados con un destello visible, que cualquiera con un telescopio puede presenciar por sí mismo. Y cuando los fenómenos se vuelven visibles a ojos comunes, las negaciones colapsan, la imaginación llena el vacío, sí, pero la imaginación alimentada por la visión directa se convierte en creencia, y la creencia es más difícil de desplazar que los datos, y la creencia ahora se propaga más rápido de lo que los funcionarios pueden publicar, convirtiendo al cometa en un ícono cultural, una linterna interestelar, un presagio, una sonda, un mensajero. Y aún así,
avanza hacia afuera, constante, como si satisfecho de que el espectáculo fue montado y el mensaje, cualquiera que sea, entregado. El eco cultural de 3 y Anatlas eclipsa la ciencia. Cada medio difunde la historia, cada titular enmarcado por el misterio, el resplandor verde, el doble latido, los datos desaparecidos, el destello especular memes, se difunden de Marte cubierto por velos esmeralda, de una linterna cósmica, pulsando como un faro. Los historiadores lo comparan con el cometa Halley, un presagio para generaciones pasadas. Los futuristas lo llaman la primera transmisión interestelar. Los mitos antiguos de mensajeros del cielo reviven de la noche a la mañana, y las redes tratan cada pulso como profecía. Los científicos aprietan los dientes, recordando a las audiencias que las anomalías no son alienígenas. Sin embargo, en privado, admiten que la pila de enigmas se ha vuelto insoportable. La ciencia prospera con los enigmas, sí, pero solo cuando pueden resolverse, y éste se resiste a cada caja en la que intentamos encerrarlo en salida, perdiendo brillo, escapando de nuestro alcance, pero aún latiendo, aún cantando, aún negándose, aún desvanecerse, y en esa negativa yace su mayo, ere misterio. Porque un objeto que se marcha para siempre seguiría transmitiendo más fuerte, más claro, como decidido a no ser olvidado. Si azar es el azar más poético de la historia sin intención, entonces intención sin explicación, y tal vez la explicación nunca llegue, porque la trayectoria del cometa, ahora, lo lleva hacia la noche interestelar, donde incluso nuestros mayores arreglos pronto perderán su rastro. Los astrónomos se apresuran por las últimas oportunidades, la red de espacio profundo, el OFAR, ALMA, incluso CubeSats, aficionados, son puestos en servicio. Todos quieren una última porción de datos antes de que la señal se pierda para siempre, y corte tras corte cuenta la misma historia, a pulsos limpios, intervalos estables, secuencias que se alargan y luego repiten, como párrafos en un libro que no podemos traducir. La velocidad de salida garantiza que no habrá regreso. Este visitante es único. Sus secretos se marchan con él hacia la eternidad. Ese conocimiento alimenta la desesperación. Capturer to do, archivar to do. Porque una vez que se pierda la detección, la interpretación será lo único que nos quede, y la interpretación es frágil, maleable, torcida tanto por la creencia como por las matemáticas. Algunos lo llaman una máquina construida por otros. Algunos lo llaman un laboratorio natural, pero milagroso. Algunos lo llaman un espejo de nuestra ignorancia. El debate mismo se convierte en historia, marcando el momento en que la humanidad miró a un objeto de otra estrella y no pudo ponerse de acuerdo sobre lo que era, y quizás el desacuerdo sea el punto, quizás la ambigüedad sea el regalo, forzándonos a admitir que nuestras categorías se rompen cuando se estiran por la extrañeza del universo. Y aún así, los pulsos continúan, más claros que nunca, como si se burlaran de nuestra incapacidad de decidir, como si susurraran que la respuesta es obvia si tan solo nos atreviéramos a nombrarla. A mediados de noviembre, 3 Ian, Atlas ha pasado la órbita de Marte y sigue hacia afuera, adelgazando el velo esmeralda, pero sin extinguirlo, la coma se desvanece hasta la invisibilidad. Sin embargo, los pulsos de radio no se debilitan, se intensifican, como si estuvieran liberados de la interferencia solar y el resplandor de fondo. Gráfico tras gráfico muestra una relación sin el ruido creciente, una inversión imposible de la física esperada. Como si la distancia fuera claridad, no decadencia. Los equipos comienzan a notar correlaciones, no solo dentro de los datos del cometa, sino entre instrumentos no relacionados, oscilaciones ionosféricas en la Tierra, alcanzando picos en sincronía con el latido del cometa. Lecturas geomagnéticas, vibrando en armónicos de su pulso. ¿Una coincidencia? ¿O un acoplamiento que no podemos explicar? Si el cometa interactúa con campos planetarios a esta distancia, nuestros modelos son más frágiles que el papel, y si no es interacción, entonces sincronía dos ritmos, sincronizándose en el vacío por razones desconocidas de cualquier manera. La palabra coincidencia se ha estirado hasta romperse, y aún así la seguimos usando, porque la alternativa es demasiado grande para tragar. Admitir intención es
reescribir la historia. Llamarlo ruido es ignorar el tambor que late más fuerte cada noche, y a medida que los latidos se vuelven más complejos, aparece una nueva forma en ráfagas que parecen enmarcarse a sí mismas, abriéndose y cerrándose como comillas en el cielo. Las comillas invitan a la lectura, enmarcan contenido, sugiriendo que dentro de ellas yace un mensaje. Los escépticos advierten contra la metáfora. Ven solo patrones de interferencia de oscilaciones de plasma, envolventes de ráfagas moldeadas por armónicos naturales, pero los creyentes superponen espectrogramas con codificaciones binarias, afirmando phrases, identidades matemáticas, incluso coordenadas. El rumor de coordenadas se propaga más rápido en cadenas de números que se alinean de manera inquietante con la órbita de Marte, como si el objeto estuviera marcando el lugar donde pasó más cerca. Algunos lo descartan como selección interesada. Otros insisten, señalando que múltiples grupos independientes encontraron correlaciones similares. Si coincidencia, entonces una obstinada. Si mensaje, entonces uno simple en recordar Marte. ¿Pero por qué? ¿Qué significado podría tener ese mundo árido que alberga nuestros rovers y orbitadores, pero no vida obvia? A menos que significado no esté en Marte mismo, sino en nosotros, porque Marte es donde miramos, donde colocamos máquinas, donde soñamos colonias. Marte es nuestro puesto de escucha, nuestra frontera, y si algo quisiera captar nuestra atención, qué mejor telón de fondo que el planeta ya lleno de sensores. Quizás el mensaje no sea para Marte en absoluto, sino a través de él, para la especie que no puede dejar de observarlo. Y si eso es cierto, entonces el cometa ya ha tenido éxito, porque nadie aparta la mirada. La velocidad de salida garantiza silencio, eventualmente. Sin embargo, el silencio no llega al cometa, asciende hacia el sistema exterior. Su coma ahora invisible, sin exposiciones profundas. Sin embargo, el latido aún retumba, más fuerte que antes, y ahora inconfundiblemente estructurado. Observatorios de distintas naciones, antis reacios, ahora admiten en silencio correlación en conjuntos de datos independientes, el mismo pulso, la misma secuencia, la misma modulación vista en todas partes, desde radiotelescopios hasta destellos ópticos. La narrativa se fractura menos. Crece el consenso de que algo extraordinario está ocurriendo, aun si nadie se atreve a llamarlo señal en documentos oficiales. Pero el consenso trae incomodidad, porque afirmaciones extraordinarias exigen explicaciones extraordinarias, y explicaciones extraordinarias requieren coraje, y el coraje escasea cuando las implicaciones ondulan más allá de la ciencia hacia la filosofía, la política, la religión. El cometa se ha convertido en un espejo que refleja no solo la luz estelar, sino nuestra propia incapacidad de ponernos de acuerdo sobre la realidad, y aún así sigue avanzando hacia la oscuridad, pulsando como diciendo: estuve aquí y me escuchaste. La pregunta persiste: ¿escuchamos lo que se quiso decir, o solo lo que estábamos listos para imaginar? Y mientras esa pregunta corroe, surge un fenómeno nuevo y final. El ritmo comienza a desacelerarse, alargando intervalos cada noche, como si un largo adiós se estuviera escribiendo en el cielo. Un latido que se ralentiza puede significar muerte, conclusión, o simplemente distancia consumiendo energía. Pero la relación sin el ruido no se degrada, se agudiza, cada pulso más largo, más limpio que el anterior, como si el objeto se dosificara deliberadamente. Extendiendo la despedida, los pulsos se alargan en barras, luego en haces, emisiones prolongadas que duran minutos en lugar de segundos, saturando detectores y obligando a los instrumentos a estrechar filtros solo para seguir. Registrando estos haces, se alinean con la trayectoria de salida, apuntando no al azar, sino hacia el espacio interestelar profundo, como señalando con un dedo lejos del Sol, hacia un destino que no podemos ver. ¿Un destino? ¿O simplemente dirección? Recordándonos que el viajero regresa a su origen, sea cual sea, y si los haces son mensaje, entonces el mensaje no es para nosotros en absoluto. Somos oyentes accidentales, captando ecos de una conversación destinada a otro lugar. Esa posibilidad estremece tanto como consuela, porque nos redefine no como audiencia, sino como testigos accidentales,
Sin embargo, los datos son nuestros ahora, grabados en discos, replicados en redes, imposibles de borrar. Y a medida que los haces, se alargan más y más. Llega un cambio final, el latido cesa por completo, sustituido por un tono continuo, estable, inmutable, como un tono de marcación cósmico en la oscuridad. El tono continuo se mantiene durante días, inamovible en frecuencia, inamovible en amplitud, como si el cometa hubiera condensado toda su complejidad en una sola nota pura. Algunos lo interpretan como agotamiento, energía gastada en un último impulso, otros lo llaman claridad, el ruido despojado para revelar el portador subyacente, la llave maestra de la señal. La nota resuena en una frecuencia cercana a las usadas por nuestras propias sondas para comunicación de espacio profundo. Una coincidencia demasiado precisa para descartarla sin ironía, y la ironía muerde más cuando las agencias redirigen en silencio antenas antes apuntadas a Voyager o Pioneer para rastrear en cambio al cometa saliente, una admisión silenciosa de que algo merece ser seguido. Aunque solo sea para confirmar la ausencia, la nota no titubea, se mantiene, como un faro congelado en el horizonte, trazando una línea en el vacío, y luego, sin aviso, en el 20º día tras el perigilio, se detiene sin desvanecimiento, sin deriva, solo silencio total y absoluto. El latido se ha ido, la nota se ha ido, el cometa sigue avanzando hacia afuera, su coma ahora invisible, su trayectoria de nuevo anodina, una roca en la oscuridad, igual que al principio, y sin embargo, el silencio suena más fuerte que cualquier nota, porque parece elegido, no forzado, una decisión de terminar un punto final, al final de una frase que no podemos leer. La historia de 3. Ian Atlas no cierra con explosión ni con ruptura, sino con silencio. Un silencio más pesado que las palabras, porque sigue a ritmo, resplandor, geometría, latido. Haces una cascada de anomalías apiladas en una narrativa que nadie puede ordenar. ¿Qué fue? ¿Un cometa con química exótica? ¿Un laboratorio de plasma enseñándonos humildad? ¿Una maravilla natural malinterpretada por mentes hambrientas de patrones? ¿O una máquina interestelar camuflada en polvo y hielo, deteniéndose junto a Marte para ser vista? Luego marchándose una vez entregado el mensaje. Tal vez nunca lo sepamos, y quizás ese sea el último regalo, dejarnos suspendidos entre certeza y asombro, forzados a sostener ambos en la misma mano, a medida que se desvanece en la noche interestelar. Su legado permanece aquí, en archivos de datos, en noches de insomnio vigilante, en mentes estiradas por el misterio. Cuanto más cerca estuvo de Marte, más extraño se veía, y cuanto más lejos va, más extraño se siente. Como si hubiéramos vislumbrado no solo un objeto, sino una posibilidad de que el universo no sea silencioso, sino sutil, que sus mensajes estén escritos en cometas que cantan, luego desaparecen, dejándonos preguntando si estábamos destinados a escuchar, o simplemente tuvimos la suerte de oír de paso, y en esa pregunta hemos cambiado, porque una vez que has escuchado el latido de un extraño de las estrellas, no puedes dejar de escucharlo.